Se ha dicho en esta resolución en el Consejo Nacional Electoral que un militar o un policía va a verificar que no se use el celular el momento de realizar el sufragio. Noten ustedes cómo esto implicaría una violación al derecho al secreto del voto. Aquí encontramos también otro tipo de violaciones. Se amenaza a los ecuatorianos con imponer una sanción desproporcionada de casi $33.000 mensuales. Si nosotros hacemos un ejemplo y proyectamos que más de 1 millón de personas decidiera ejercer su derecho a la resistencia, tendríamos un valor que se serviría incluso hasta para pagar la deuda externa. Des en cuenta estas desproporciones. Grave también es que se afectan otro tipo de derechos, como por ejemplo los del voto facultativo, que son los adolescentes. Estamos hablando entre 16 y 18 años. ¿Acaso la señora Diana Tamaín va a demandar a los menores de edad? ¿Va a violar sus derechos? ¿Va a impedir que lleven su celular, hoy por hoy que está en boga eso? ¿Acaso va a demandar a las personas de la tercera edad y condenarles a pagar $33.000? Entonces, aquí hay una serie de infracciones a los derechos que nosotros como ciudadanos y como profesionales del derecho tenemos que impedirlo. Y nosotros responsabilizamos a la Corte Constitucional, que deben ser los guardianes de la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Veamos cómo se estrena, pues, los nuevos jueces de esta Corte, a ver si es que actúan con la celeridad del caso. Porque si bien es cierto, el trámite y el orden de prioridad y todo esto en la Corte Constitucional, habría eventualmente que representarlo. Hay un reglamento que permite que se acelere y que haya un pronunciamiento oportuno. Pero nosotros hemos solicitado también la suspensión, como una especie de medida cautelar, pero se denomina la suspensión de los defectos del acto. Ya recordarán que recientemente la Corte actuó así en esta ley que se llamó Antipillos, por ejemplo, y ahí se suspendieron los defectos, ¿no es cierto?, hasta que se resuelva la inconstitucionalidad. Acá le estamos pidiendo a la Corte que se pronuncie, es decir, en el mismo auto de admisión a trámite, para efectos de que se suspendan los defectos y que se pueda dar una elección, se puedan dar las elecciones de la segunda vuelta libremente. Nosotros estamos viendo que hay un riesgo también acá a la democracia, a la transparencia del proceso electoral, porque en esta decisión de no permitir el uso de celulares va inmerso también el hecho de prohibir o dar la facultad a los miembros de la fuerza pública para que prohíban, para que incluso los miembros de las juntas receptoras no puedan utilizar sus celulares. Esto es sumamente peligroso para la democracia. Hemos redactado esta acción de protección conjuntamente con el abogado Esteban Rodríguez, que es el director del área de constitucional de nuestro estudio, Andrade y Escobar Abogados. Él puede dar un detalle técnico también. Lo que sí es que vamos a hacer y hacemos una invitación a todos los ciudadanos que pierdan el miedo, que podemos ejercer nuestro derecho a la resistencia previsto en el artículo 98 de la Constitución. Si la Corte Constitucional no se pronuncia, nosotros debemos ejercer este derecho. E invitamos a todos los colegas y a otros ciudadanos para que presenten los amicus curiae aquí en la Corte Constitucional. Vamos a publicar esta acción, es perfectible por supuesto, y con los argumentos de otros colegas podrá reforzarse para efectos de ¿qué? De que la Corte se pronuncie en consecuencia. Y por supuesto que también pueden presentar amicus la otra parte, para que haya una discusión en derecho si realmente se están o no respetando los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Doctor, se dice que el CNE lo que estaba argumentando es que el objetivo de esta prohibición es para que las personas, los votantes, no sean extorsionados o que no reciban ningún tipo de amenazas. Por eso es como esta resolución que ellos implementan. A ver, se ha tratado de fundamentar esta resolución, nosotros hemos revisado esta resolución, pero ni siquiera existen realmente, es decir, las denuncias, una estadística de cuántas denuncias se han presentado en ese sentido. Pero doctor, usted sabe lo engorroso que es la justicia en muchos casos y el ciudadano común no va a estar de puerta en puerta poniendo una denuncia en este sentido. No, imagínense también, yo también devuelvo ahí, lo engorroso que sería enjuiciar a más de 4 millones de ciudadanos, por ejemplo, 5 millones de ciudadanos que decidan, es decir, tomar una foto a su voto. ¿Cómo pensaría implementar el Consejo Nacional Electoral? Colapsaría el contencioso administrativo, más allá de que es ágil en determinados procesos, pero ¿cómo va a condenar o sancionar a la gente? Entonces, esto de acá de engorroso es que si efectivamente este tema podría ser real,
Para eso está la policía, para eso está la fiscalía, para investigar con agilidad. Pero no a pretexto de eso se puede atentar contra la democracia y contra los derechos de las personas. Imagínense lo que significa. Hoy por hoy el celular es un instrumento de una necesidad casi básica, porque con eso incluso se pueden transportar las personas. Es un tema de seguridad. Doctor, el CNE tampoco impide que vaya usted a la Junta, lo que dice es que no se acerque a la urna y no saque ese momento el celular, el resto usted puede estar tranquilamente. A ver, ha habido modificaciones y cada vez y cada vez perdón un ratito. Y cada vez van modificando el discurso. Primero amenazaron incluso con llevar a la cárcel, así salió en las redes sociales, que van a utilizar esta figura de desobediencia a órdenes de autoridad competente. Sin embargo, ya no pudieron sustentarlo eso, porque sería atroz. Pero ahora entonces ya van modificando cada vez. Ahora ya pues se puede llevar el celular. Seamos prácticos. Vayamos, imaginemos y hagamos este ejercicio. Vayamos detrás del biombo. ¿Cómo se asegura el militar, el policía o la señora Tamaín para efectos de que sepa que si saco o no saco el celular? Tendría que violar mi derecho, ¿no es cierto?, al secreto del voto, y tendría que poner sus ojos ahí en el biombo para ver si fotografío o no fotografío. ¿Es o no un atentado al derecho al secreto del voto? Entonces, esto es un despropósito. Es decir, tanto que predican la libertad, esto es parte de la libertad. Es decir, es necesario que se pueda ejercer todos nuestros derechos, evidentemente, y que están garantizados en la Constitución. Este ejercicio le proponemos nosotros a la Corte Constitucional, que nos den luces nuestros brillantes jueces y que digan si es procedente o no es procedente o no, o es simplemente una jugarreta política de Mr. Daniel Noboa, que tiene cooptado el Consejo Nacional Electoral y otros organismos que tienen que ver con este proceso electoral. Esteban Rodríguez. Doctor, doctor, también, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo tendría la Corte Constitucional para dar un pronunciamiento? A ver, en esta acción de inconstitucionalidad, la ley prevé de que la Corte tiene que en su primera providencia, frente a un pedido hecho de que se atienda la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la norma que se ha acusado de inconstitucional. Esto se lo ha hecho bajo los presupuestos que constan en la ley y en las sentencias de la Corte, sobre todo cuando existen afectaciones a derechos constitucionales que sean graves, inminentes y verosímiles. En ese sentido, la Corte tendría que actuar de manera oportuna y debería admitir en la primera providencia y suspender también los efectos de esta norma acusada como inconstitucional antes de la fecha de la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral, la presidenta aduce que en época electoral ellos son la máxima autoridad y que tampoco pudiese intervenir en este caso ninguna otra autoridad como un juez, por ejemplo. ¿Es así o no? No, particularmente la acción de inconstitucionalidad no tiene una excepción de presentación en procesos electorales. Pero ustedes pueden presentarlo, pero de pronto no pronunciarse los jueces. Se tienen que pronunciar los jueces. A pesar de que la máxima autoridad en época electoral es el CNE. La Corte Constitucional es la Corte de Administración de Justicia Constitucional más importante de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano y por tanto la Corte tiene las facultades plenas para pronunciarse respecto de una norma que se ha alegado como inconstitucional. Doctor, en caso de que tal vez implementen estas medidas para la segunda vuelta, ¿los consejeros estarían infringiendo o estarían cayendo en una infracción electoral que podría recaer en lo que sería el TCE a futuro si es que se implementa esta medida en segunda vuelta para los consejeros? La Corte Constitucional tendrá que decidir sobre los presupuestos de la inconstitucional de la norma. Si es que los jueces de la Corte Constitucional advierten que ha habido alguna conducta o comportamiento de cualquier autoridad administrativa o judicial, por supuesto que lo pondrá en conocimiento y resolverá sobre eso. Pero desde su lectura, con esto a futuro los consejeros del Consejo Nacional Electoral pudiesen incumplir alguna disposición y tener algún proceso. Esa es la importancia de esta acción y de la decisión que tenga la Corte. Es un precedente nefasto que en pleno proceso electoral se cambien las reglas a pesar de la prohibición que existe respecto de aquello. Por lo tanto, la Corte Constitucional tiene la obligación de no permitir este cambio de las reglas del juego prácticamente en este proceso electoral y sentar un precedente para futuros procesos electorales y que no vuelva a pasar lo mismo. Tienes un proyecto, una empresa,
¿Y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.